Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente desde FM Riachuelo para hacer esto que es Hora Libre, una experiencia donde diferentes escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos comparten sus experiencias, sus aprendizajes dentro del aula. Formamos parte del equipo de Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la ciudad. Y desde aquí, desde FM Riachuelo, nos predisponemos a hacer nuevamente este programa que va desde las 11 hasta las 12 de la mañana. FM Riachuelo nos recibe con la operación técnica de JR y Ludmila, hoy que están ahí del otro lado del vidrio haciendo posible este programa, presentando música, audios y demás tan importante para poder llevar a cabo esta emisión. Mi nombre es Luciana Chaparro y hoy me acompaña también en la conducción Romina Parrado. Hola Lu, buen día. Buen día, Romy, ¿cómo estás? Bien, acá. Bueno, vamos a hacer entonces este programa donde les vamos a contar un trabajo que realizaron desde el nivel secundario, particularmente el Liceo 12, es un curso de segundo año, turno tarde, y estuvieron trabajando algunos temas en el área de lengua y literatura. Vamos a ir durante este tiempo contándoles de qué se trató todo este trabajo y mostrando las producciones que realizaron para este programa. Nos pueden seguir también por las redes, estamos en www.programarec.com.ar, en Facebook Programa Rec y en Instagram @Programa Rec. Por YouTube, FM Riachuelo en vivo, Hora Libre, ahí van a escuchar en vivo este programa y también pueden ir dejando sus mensajes y los vamos a ir leyendo. Pero Romy va a contar ahora algunas características que tiene el Liceo 12 para quienes no conocen esta institución educativa. Te escuchamos, Romy. Bueno, el Liceo 12 es una escuela secundaria que está en el barrio de Caballito, ahí cerca de José María Moreno y Alberdi. Tiene dos orientaciones, una es en ciencias sociales y otra es en ciencias naturales. Tiene turno mañana y turno tarde y es una comunidad muy amorosa a la cual le mando muchos saludos. Ahí en el Liceo 12, antes del receso, estuvimos trabajando con dos docentes del turno tarde, Ignacio Merel y Magalí Romero. Y hoy un poco la idea del programa es contarles la experiencia que tuvimos con Magalí Romero y las y los estudiantes de segundo año del turno tarde. Bien, Romy, entonces estuviste haciendo el taller con ellos, con ellas, con este grupo. ¿Son de la orientación de sociales o de naturales? En realidad todavía no eligieron, porque Bien. Son de segundo año y se elige a partir de tercero. Con Ignacio estuvimos laburando con otro grupo que es de tercero y ellos y ellas eran de la orientación de sociales, pero este grupo elige el año que viene, así que... Bien, están en un trayecto común todavía, sí, en un trayecto general de la escuela secundaria. Perfecto, y entonces en el marco de la materia lengua y literatura estuvieron trabajando una novela que se llama Como una película en pausa, y es de Melina Pogorelsky. Exacto, sí. Estuvieron leyendo con la profe esa novela, haciendo algunos trabajos en relación a la lectura, y cuando empezamos con el taller la idea era un poco trabajar sobre esta novela. Y en eso de trabajar con la novela dijimos, bueno, intentamos contactar a la autora, lo hicimos. Ella es muy generosa y logramos hacer una entrevista. Fue una entrevista virtual porque bueno, a veces es difícil lograr congeniar los horarios, ¿no? de la escuela con
el resto de las cosas y finalmente lo logramos, así que ahí las chicas y los chicos prepararon algunas preguntas y la entrevistamos. Bien, enviamos un saludo a Melina Pogorelski, sí, agradeciendo esto que decía, su predisposición, porque realmente enriquece mucho el trabajo después de leer la obra de un autor, una autora, poder saber quién está detrás de esa obra. Así que eso le da mucha significatividad al trabajo y por eso también lo queríamos contar hoy en el programa de radio. Sí, además le pudieron hacer muchas preguntas, ¿no? de algunos temas que les habían quedado dudas sobre la novela, bueno, y hacer ahí un lindo intercambio. Venimos hablando de como una película en pausa, pero todavía no contamos de qué se trata como una película en pausa. Si te parece, Lu, quizás podemos escuchar el argumento de la novela en las voces de las chicas y los chicos del Liceo 12. Como una película en pausa trata sobre un grupo de 3 amigos que son Luciano, Flora y Damián. Son amigos hace muchos años, desde que son niños, ahora son adolescentes. Son muy cercanos y les gusta tocar instrumentos. Lucho siente cosas por Damián que capaz al principio no se notaba mucho. Flora pensaba que Lucho gustaba de ella y así era como un triángulo medio amoroso que pasaba muchas cosas. En esta novela se habla mucho sobre el amor y las relaciones de amigos o pareja. Unos gustan de otros, uno de los protagonistas está atravesando su salida del closet y una chica tiene conflictos personales. Tal vez pueda hacerte reflexionar sobre aceptarte a vos mismo como sos. También incluye lo de reprimir sentimientos hacia el otro porque te gusta esa persona pero vos no estás seguro si los sentimientos son correspondidos. La novela es bastante chistosa en algunas partes y te puede llegar a gustar. Bien, entonces escuchábamos ahí desde las voces de los protagonistas y las protagonistas de este segundo año del Liceo 12, cuáles son sus opiniones y cuál es el argumento del cual trata como una película en pausa. Y contaban esto, ¿no? Que tiene ciertos temas que son para ellos muy cercanos en esta etapa de la vida. Sí, son, para arrancar, los protagonistas son 3 adolescentes. Entonces ahí ya hay algo una común, correspondencia, ¿no? Y después en la novela aparecen distintas cosas por las cuales van atravesando estas chicas y chicos, ¿no? Son 3 amigos, Lucho, que es el protagonista, Damián y Flora, y aparecen algunas temáticas, por ejemplo, en relación al cuerpo, ¿no? Aceptarnos en relación al cuerpo, algunos mandatos sociales vinculados a los roles de género. En la novela Lucho descubre que le gustan los varones, entonces hay como toda una situación de charlar eso con su amiga, con su amigo. Hay también amores, ¿no? Hay que se van cruzando. También aparecen la figura de la mamá y el papá, ¿no? Y bueno, cómo comentar esto o hablar esto con su mamá y con su papá. También a veces algunos comentarios de las familias que tienen que ver, bueno, con esto que decíamos antes, ¿no? Con roles de género, estereotipos, ¿no? Y algunas expectativas que a veces se cargan, que también son interesantes y que abren el diálogo, por lo menos, ¿no? Como para conversar. Y otro tema también como crucial de la novela es la amistad, ¿no? Que eso, como que atraviesa toda la novela y se van jugando ahí distintas cosas. Entonces es una novela muy linda, que ahí, como decían las chicas y los chicos, te deja pensando, te abre una conversación. Bien, son temas aparte que los atraviesan en la época de la adolescencia, y muy buena la selección de la docente, ¿no? Magalí Romero, de pensar esto que hacemos desde las escuelas también, pensar este tipo de literatura para que justamente puedan sentirse identificadas con la historia, y ahí abrir preguntas, interrogantes, como decías, abrir el diálogo a partir de una literatura, desde la ficción. Eso es un poco el objetivo que ponemos en el aula, y evidentemente con este trabajo se logró.
Sí, también resaltar que la novela está dentro del plan de lectura. Eso también está bueno tenerlo en cuenta. Perfecto, o sea, otras escuelas secundarias también pueden acceder a este material. Y a partir de por qué acceder a este material, grabaron otro audio donde responden a la pregunta ¿por qué leerlo? Los estudiantes y las estudiantes del Liceo 12, entonces grabaron sus opiniones de por qué habría que leer como una película en pausa. Yo recomendaría la novela porque toca temas que normalmente capaz que no se suelen contar y capaz que uno se puede identificar porque es muy diverso. Yo recomendaría el libro porque abarca temas que uno vive constantemente. Debería sincerarme, podría repetir, larga espera. Yo recomendaría el libro porque te puedes sentir identificada con los personajes y es muy diverso. Recomiendo este tipo de libro porque es bastante interesante, tiene amistad y amor y es muy divertido y entretenido. Bueno, ahí resumían entonces los y las estudiantes un poco lo que veníamos comentando, de cuáles son esos motivos que acercan esta escritura a un grupo de adolescentes y cuáles son los intereses que despiertan y los temas para conversar. Además quiero agregar que tiene un vocabulario y un lenguaje que es muy simple, muy cotidiano, entonces también eso acerca a la lectura, es una lectura ágil, exactamente, se lee en un rato, entonces eso también acerca a muchas personas a querer leerlo. Por momentos hay diálogos que podemos tener entre personas cotidianamente con esa sencillez y esa simpleza. Y a raíz de esto les voy a compartir el capítulo 1, los capítulos tienen así números, cada uno de ellos, y el 1 que es muy cortito, un poco para mostrar esto que estábamos comentando, de cuál es el lenguaje y la sencillez con la cual se cuenta esta historia, que no por tener un lenguaje simple y sencillo le resta peso, sino que se tratan muchos temas, como decíamos antes, que son transversales. El capítulo dice: colectivo, hasta Zamudio, por favor. La mochila le molesta a la gente. Perdón, auriculares. Suena nubes en mi casa. No, no bajo acá, pase. La mochila le molesta a la gente. Resoplan cuando pasan. ¿La señora se baja? No, se acomoda nomás. Borro mensajes de texto, así pasa el tiempo. Ahora sí se baja. Me siento. La gente parada me mira mal. También me miran mal si estoy en el pasillo con la mochila. Nubes en mi casa es una banda que existe fuera de la ficción y que acompaña toda la novela, ¿no? Que el protagonista y sus amigos y amigas van mencionando a la banda a lo largo del tiempo, incluso aparece uno de sus temas en la novela, que es el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Me suelto y vuelvo, y así como la banda acompaña a la novela, hoy nos va a acompañar durante todo el programa. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir
un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Si quieres mi machete te muerte. Si quieres mi machete te muerte. Si quieres mi machete te muerte. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11 23 27 03 47. Perdiendo el cartel. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Te vi pasar tangueando al ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompe el cerco. FM Riachuelo, compartimos este suelo. G. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y empunga, también lo guante por si pinta. G, guarda también tengo la tinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Bueno, muy bien, seguimos en este segundo bloque de Hora Libre desde FM Riachuelo. Estamos acá Romina Parrado y Luciana Chaparro contándoles un poco de cuál fue el trabajo que hicieron en el área de lengua y literatura los estudiantes del segundo curso del turno tarde del Liceo 12, que estuvieron trabajando con la docente Magalí Romero y con Romina como tallerista del programa REC. Entonces les contábamos anteriormente que tuvieron la posibilidad de entrevistar a la escritora Melina Pogorelsky. Ella escribió Como una película en pausa, que es la novela de la que estamos hablando. Y contanos, Romy, cómo fue un poco esa experiencia de conocer a la autora, de poder entrevistarla. Bueno, para empezar, Melina, además de escritora, es docente. Y cuando escribió este libro era docente de nivel primario, ¿no? Entonces ahí como a veces nos pasó con la entrevista que tuvimos varias reprogramaciones por algunas cuestiones de agenda educativa y modificaciones y cosas que iban pasando en la escuela, y cuando conversábamos con Melina yo le decía, ay, disculpas, me dice, la escuela a veces es así, ¿no? Con estos vaivenes. Entonces entendía un poco algunas cuestiones de logística para coordinar la entrevista. La comprendemos a Romina, a Melina. En nuestro lugar de docentes también sabemos que la escuela absorbe grandes cantidades de horas y de tiempo dentro y fuera del aula, y ella, bueno, se tomó este tiempo también para escribir, ¿no? Más allá de su tarea docente. Sí, Melina, como les decía antes, era docente cuando escribió el libro Como una película en pausa, era docente. Además de Como una película en pausa,
Melina escribió la saga de las Super Minis, Nada de mascotas, Una ciudad mentirosa y la trilogía de las Super 8. También la novela como una película en pausa ganó el premio Alija 2017 como novela juvenil y en el año 2019 también recibió el premio Alija por el libro Radiografía del Instante, pero esta vez en la categoría de libros de cuentos juvenil. Y además de libros para chicas y chicos, tiene una novela editada en el 2018 que se llama Subacuática y que están haciendo una obra de teatro ahora sobre la novela. También en el 2021 recibió el tercer premio nacional por su novela Si te morís, te mato, en coautoría con Grisel Staino. Y además Melina colaboró con UNICEF Ecuador y Argentina. Y hoy ya no trabaja como profe de primaria, pero sí se sigue dedicando a la docencia, dando algunos talleres literarios en el espacio Rato Libro. Bien, qué bueno. Bueno, muchas producciones tiene Melina, así que si a alguien le interesa lo que estamos contando, esta historia, los invitamos también a conocer más de su obra. Hoy estamos hablando de Como una película en pausa, que decíamos que es una novela que habla sobre diferentes temáticas de adolescentes, que es de fácil lectura porque tiene un lenguaje muy cotidiano que podemos usar las personas a diario, pero bueno, tiene otras obras también que hablan de otras temáticas, y qué mejor que escuchar a la autora, ¿no, Romy? Escuchémosla en el próximo audio, que nos cuenta un poco cómo escribir una novela al mismo tiempo que ser docente de la escuela primaria. Yo fui docente muchos años de escuela primaria, fui maestra full time, digamos, ¿no? De estar todo el día, era mi trabajo principal. Hace muchos años también, ya todo es hace muchos años. Cuando empecé a escribir un poco más y a publicar un poco más y a trabajar de eso, dejé la escuela, digamos, no trabajé más como maestra, y lo que yo tengo y sigo dando clases es en un taller literario. Tengo mi espacio que se llama Rato Libro, donde doy clases para niños, adolescentes y adultos, pero todas las tardes. El resto del día, desde la mañana hasta la tarde, con todas las cosas que también tengo, ¿no? de la vida doméstica, de la maternidad y todo, pero es un tiempo que yo tengo destinado para la escritura. Es algo que con cada vez más y con más trabajo y más libros también que por suerte se van publicando y todo, me pude permitir hacerme más tiempo para escribir. Pero como una película en pausa la escribí cuando todavía era maestra, con un nene chiquito, o sea, es como un tiempo que le gané a la vida porque lo decidí. Y dije, voy a terminar esta novela. Y esto se los digo porque quizás a algunos de ustedes les gusta escribir y siempre es medio difícil encontrar el tiempo, o pintar, o cantar, o cualquier otra cosa, ¿no? Artística, o incluso deportiva, o cocinar, digamos. A veces es difícil encontrarle el tiempo en la vida, ¿no? Porque hay exámenes, porque hay que rendir, porque hay que estudiar, porque hay que ayudar en casa, porque tenés que verte con tus amigos, tenés que salir o estar con novia o novia. Y a veces, muchas veces las cosas así son como robadas a fuerza de manija, digo yo, como que yo tenía muchas ganas de escribir esta historia y entonces no la podía parar de escribir y me robaba tiempo de otras cosas. Me acostaba más tarde y seguía escribiendo, dormía el bebé y seguía escribiendo, cosas así. Bueno, ahí nos contaba Melina Pogorelsky cómo fue esta tarea de lidiar con varios roles, desde la maternidad, la escritora, la docente, para poder hacerse los tiempos que implican escribir una novela. Sí, me quedo con dos frases que dijo Melina, que es tiempo que le gané a la vida porque lo decidí, y después robado a fuerza de manija, ¿no? Esto de la constancia en la escritura y buscando los huecos para eso también, ¿no? Después cuando hicimos un poco la puesta en común después de la entrevista,
las chicas y los chicos, a partir también del comentario de una profe, conversábamos, ¿no? Esto es la posibilidad de destinarle un tiempo al arte o alguna otra actividad que nos gusta, y lo difícil que es a veces en las obligaciones cotidianas. Pero bueno, ¿no? Intentar ahí, en la medida de lo posible, persistir por ese deseo, ¿no? Y también nos hacíamos la pregunta, ¿qué lugar le damos, ¿no? Por ahí al arte en lo cotidiano. Así que esa respuesta de Melina por lo menos nos dejó pensando un poco. Bien, qué lindo mensaje desde la historia que ella escribe y también desde su experiencia. Por eso decíamos qué significativo se vuelve poder hablar con las personas que están detrás de las obras escritas y poder preguntarle estas cosas. Y hay otra pregunta que se hicieron con respecto al libro y a la autora, que es si hay algo de este libro, de Como una película en pausa, que tiene que ver con su propia vida. Se lo preguntaron y tenemos el audio para escuchar sobre qué es lo que respondió. Hay algunas cosas que viví parecidas, de estar en los tres lugares, digamos, más que nada de eso, de gustar de un amigo y que no esté claro la histeria, ¿no? Si sí o si no. Hay muchas cosas de Flora en las que me sentí muy identificada en mi adolescencia. Hay algo de Flora muy fuerte que yo veo en mí y en muchas mujeres que conozco. No sé si ahora a las chicas, por suerte, espero que no les pase tanto, pero de una incomodidad con el cuerpo, ¿no? Como una cosa de sentirse mirada, observada, juzgada y estar incómoda con ser mujer y tener un cuerpo. Entonces, eso sí lo sentí muy en carne viva con Flora, ¿no? Como que cuando podía entender lo que le pasaba a ella, muy de corazón lo puedo entender. No tengo tanto que ver con Damián, y sí lo que tengo muy en común es que no me doy cuenta dónde está el bajo nunca cuando escucho un tema. De música no sé casi nada. Vivo entre músicos, mi hijo es músico, mi marido es músico, y soy de eso, le doy más importancia a las letras yo, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí entonces contaba que sí, hay algo un poco autorreferencial sobre cómo ella se identifica en ese momento de la vida con respecto a su cuerpo y esas percepciones, pero que también hay bastante de ficción y en inventar esos personajes que por ahí no tienen tanto que ver con su propia vida, pero que sí son personajes que aportan a la historia. Bien, ¿qué más estuvieron hablando con respecto a esta novela, Romy? Bueno, otra de las cosas que charlamos con Melina, como decíamos, el personaje principal, Lucho, bueno, ahí ellos son un grupo de amigos que se conocen desde hace muchos años que son chicos y chicas, que son amigos, y hay algo que con el transcurrir de la adolescencia empieza a cambiar, ¿no? Y ahí aparecen como nuevas situaciones. Un poco Flora también está atravesado por estos cambios en la amistad que van apareciendo. Sí, Flora, que tiene una personalidad como bastante retraída, bastante vergonzosa, y eso después Flora se mueve. Y a Flora a veces no le copan tanto las salidas, ¿no? No quiero spoilear un poco, digamos, pero también aparecen, como decía Melina en el audio, algunas cuestiones vinculadas al cuerpo, ¿no? Los estereotipos, los mandatos. Y la relación con otros. La mirada del otro, el vínculo con los otros, ¿no? Y hablando del vínculo con los otros, otro tema que atraviesa toda la novela es, como decíamos hace un ratito, Lucho le gustan los varones y habla esto primero con su hermano. También lo conversa con Flora, y lo que las chicas y los chicos del liceo le preguntaban un poco a Melina es, bueno, ¿qué consejo le daría a Lucho, ¿no? Para hablar este tema con su mamá y con su papá? Y Melina nos decía esto. Yo hay algo que como que siempre creí sobre esos personajes, sobre los papás, que es que iba a estar todo bien. Como que eran unos papás, yo sabía que eran unos papás del bien y unos papás amorosos, y que todo lo que hacían era de torpeza, ¿no? Esto que les decía recién, como de, ay, mirá este caramelito, mirá este culo, ay, que seguro te quedaste dormida en lo de Flora. Son unas cosas que hacemos, porque yo tengo un hijo de 17 años, los padres
no con maldad, a veces, ¿no? Algunos sí, hay padres que tienen cosas feas en ese sentido, pero quiero creer que estos papás no, sino como de que el hijo adolescente es una cosa muy misteriosa, de repente se pone lejano, de repente no sabes todo lo que le pasa en su mundo, en su universo, en su intimidad, aunque tengas incluso una buena comunicación, no sabes qué está pasando del todo, se te hace como un poco extraño, y los papás tratamos de entrar como, y a veces un poco tormente, no sé si a ustedes les pasa con los adultos en su casa, pero no, como de ir, y a veces es eso, pero yo creo que que en el momento de la novela Lucho se está tomando su tiempo y que va a hablar cuando necesite y cuando quiera, que no tiene nada de que avergonzarse ni que confesar, por eso empieza por el hermano, por eso empieza por los amigos, y pues yo no sé quién para dar un consejo, pero digo, conociendo a los personajes, estoy re segura. Y vos me decís, ¿cómo sigue la novela? La verdad no tengo idea. Se quedó con Damián, se quedó con Manelsi, Flora, no sé, no tengo idea de nada. De las pocas cosas que estoy casi segura es, no, con los papás y eso va a estar todo re bien. Pero también me parece bien que cada quien se tome el tiempo que necesite y vuelvo a lo mismo que decía antes, que los amigos en ese sentido son un buen primer sostén para conversar esas cosas, ¿no? Si todavía cuesta con los adultos. Bien, entonces ahí los consejos de Melina Pogorelsky, la autora de Como una película en pausa, para este tipo de relaciones, este tipo de problemáticas que a veces se dan en la adolescencia, donde hay alguien que está descubriendo su despertar sexual, sus gustos, y no sabe cómo abordarlo. Es uno de los temas que tratan los personajes de esta novela y que ella cuenta un poco de cómo lo pensó para plasmarlo en esta historia y que también se convierta en un consejo. Esto es importante destacar que está también dentro del área de educación sexual integral. Cuando hablamos de los vínculos, hablamos de los intereses y de cómo relacionarnos con otras personas. Así que es un proyecto que evidentemente aborda diferentes áreas, además de la lengua y literatura, dentro de el nivel secundario. Bueno, muy bien. Empezamos el tercer y último bloque de este programa, donde estamos contando la experiencia del Liceo 12, turno tarde, segundo año, que estuvieron trabajando con Romina Parrado del equipo de REC, Red Escuela y Comunicación, y con la docente Magalí Romero, que es de Lengua y Literatura. Entonces estuvimos contando un poco de qué se trata esta historia, escuchamos la voz de Melina sobre el proceso de escritura. Y además, los chicos y las chicas de este curso participaron ya de una experiencia de radio y Romy sabe sobre eso y nos va a contar un poquito. Bueno, primero contar que cuando hicimos el taller de radio era la primera vez que las chicas y los chicos hacían radio. Muchas y muchos en general no suelen escuchar tanta radio en su casa, a veces escuchan porque algún familiar escucha la radio, entonces por ahí la escuchan a veces en viaje, ¿no? Hacia algún lado, así que bueno, fue su primera experiencia y ahora vamos a escuchar un poco sus relatos, pero eso hizo que estuvieran nerviosas y nerviosos. Y hay algo interesante, que es que después de la experiencia de venir al programa, en la escuela todos los años se hace algo que se llama Expo SKU, que es una expo en la que se comparten todas las producciones que se hicieron durante todo el año y que además es interesante porque invitan a escuelas primarias. Entonces vienen chicas y chicos de séptimo grado y pueden conocer la escuela. Ya que al otro año tienen que empezar la secundaria. Entonces es un día que la escuela se abre, ¿no? Un poco a la comunidad y a mostrar las cosas que se hacen en el cotidiano. Y en el contexto de la Expo SKU fue que hicieron una radio abierta. Bueno, las chicas y los chicos de tercero un poco conversaron sobre algunos temas que trajeron acá al programa y
las chicas y los chicos de segundo compartieron un poco cómo fue esta experiencia de transitar el taller de radio y cómo se sintió ese proceso, ¿no? De ir como preparando el programa. Así que, ¿podemos escucharlo? El proceso de trabajo para llegar a hacer un programa de radio se me hizo difícil porque me da vergüenza hablar en el micrófono. Cuando llegué estaba un poco nerviosa, pero en el mientras tanto se me pasó. En mi caso, el proceso de trabajo fue constante y de mucha práctica con mi grupo, ensayando día a día para poder tener más seguridad y fluidez al momento de hablar en la radio. El proceso de la radio fue difícil porque tuvimos que leer un libro en el que llegaba muchos días de lectura porque era muy largo, pero cuando fuimos a la radio podemos contar bien sobre el libro. Bueno, ahí entonces estaba la experiencia de cómo es el proceso de armar un programa de radio, ¿no? Más allá de los nervios del momento, también nuestra idea desde el programa REC es que entren en contacto sobre de qué implica la producción también, ¿no? La previa, preparar todo este material y fundamentalmente lo que estamos mostrando hoy, que es cómo pasar una novela al lenguaje radiofónico. Una cosa es leerlo en el marco del aula, en el área de lengua y literatura, y otra cosa es traspasar esa información a un programa de radio. Entonces ahí nos contaban un poco cómo vivieron esa experiencia y esto que contaba Romina, que lo mostraron en la Expo SQ y tuvieron la oportunidad también de venir a hacerlo a la radio durante el turno tarde. Sí, vinieron en el turno tarde, un grupo estuvo acá en Riachuelo y otro grupo fue a Radiográfica. Estuvieron haciendo el programa y bueno, después hicimos en el aula un balance de cómo había sido esa experiencia de también ponerle voz, ¿no? Y las chicas y los chicos nos contaban esto. Se sintió divertido porque imagínate estar en vivo y que te pregunten cosas, te pones un poco nervioso, pero después te va a parecer divertido. Al principio me sentía nervioso un poco, también tenía la sensación de que no quería participar, pero al final fue muy interesante y divertido. Fue una experiencia nueva, la verdad me gustó. Al principio se sentía muy nerviosa y no sabía qué decir. Estuve nerviosa toda la entrevista y la parte que más me gustó fue cuando nos fuimos y le tocaba a otro grupo. Para mí la experiencia de hacer un programa en radio fue algo que me gustó porque nunca había hecho y me gustó poder hablar liberado. Para mí la experiencia de ir a una radio se me hizo muy divertida y el hecho de estar sentada y contando lo que pensaba se me hizo bastante bueno. Yo estuve muy nervioso, aunque después me pude soltar y pude hablar y expresar lo que yo sabía y demostrar que sí sé. Bien, muy bien. Hay dos denominadores comunes que suelen suceder en los programas cuando invitamos a las escuelas, vienen a los estudios de radio. Por un lado son los nervios y por otro lado esa sensación y esa posibilidad de tener un micrófono y ponerle voz a lo que piensan, a lo que opinan y poder desplegar ese lenguaje en el momento del programa. Así que algunos arrancan además con muchos nervios, pero después eso en general se va superando y van pudiendo resignificar toda la experiencia. Sí, o en algunos casos ahí como contaba una de las chicas que el aire le costó, la puso muy nerviosa, pero también lo que conversábamos un poco en el aula es que lo bueno de la radio es que hay varios roles, ¿no? Entonces está bueno siempre, ahí lo conversamos, hacer la experiencia, a ver si estar al aire nos gusta. Porque si no lo hacemos, no sabemos si eso nos gusta o no. Y si descubrimos que quizás lo nuestro es el aire, buenísimo, podemos ahí replicar otras experiencias. Y si vemos que eso no nos gusta, por suerte hay otros roles para
para laburar, entonces eso también está bueno y lo conversamos en el cierre. En este audio no salió, pero también otra de las cosas que salían es que le llamaba la atención, ¿no? Los micrófonos, el estudio, ¿no? Esa experiencia que también es linda de poder tener, ¿no? Como para acercar un poco más los medios de comunicación y también tener esta idea de que las jóvenes y los jóvenes pueden hacer radio, ¿no? En la escuela, que eso hay que no es algo tan lejano que se puede ahí producir. Bien, ahí resumiste entonces, Romy, un poco el objetivo también de Hora Libre y cómo es transversal también a las materias y los contenidos que trabajan en el secundario, y es lo que quisimos mostrarles hoy y que se vea reflejado todo este trabajo que hizo segundo año del turno tarde del Liceo 12, está en el barrio de Caballito, es de nivel secundario y estuvieron trabajando con la docente Magalí Romero en el área de lengua y literatura y con Romina Parrado desde el programa REC como tallerista de radio. Trabajaron esta novela como una película en pausa y ese recorrido es lo que fuimos mostrando en este programa a lo largo de estos 3 bloques. Romy recién decía que hay diferentes roles en la radio y que los estudiantes pudieron tomar contacto con eso. Entonces quiero agradecer a la operación técnica de este programa. Estuvieron JR y Ludmila de acá de FM Riachuelo, que hacen posible que esto suceda, y en la experiencia de radio también les mostramos que hay diferentes roles y que todos son fundamentales para el trabajo radial. Sí, el laburo en equipo siempre está y es una de las cosas que más resaltamos.